En esta unidad nos adentramos en una cuestión clave. ¿Cómo nos adaptamos a la sociedad en la que vivimos? ¿Y qué ocurre cuando esa adaptación falla? La socialización, como ya vimos en unidades anteriores, tiene como meta preparar a las personas para vivir en sociedad. A través de las normas, valores y símbolos que aprendemos desde pequeños, vamos interiorizando la forma de pensar y actuar de nuestro entorno, construyendo una base común que permite la convivencia y el consenso social. La adaptación social implica que esas normas y valores se integren en nuestra personalidad hasta el punto de guiar nuestras acciones. Cuando una persona se ajusta a las reglas porque las considera correctas, hablamos de conformidad. Sin embargo, no todas las sociedades exigen el mismo nivel de conformidad. Algunas son más estrictas y otras más tolerantes con las diferencias individuales. En las sociedades modernas, además, la socialización busca un equilibrio entre conformidad y autonomía. Queremos ciudadanos capaces de adaptarse, pero también de innovar y transformar su entorno. Aún así, siempre habrá quienes se aparten de lo establecido, dando lugar a la llamada desviación social. La desviación social surge precisamente de esa tensión constante entre adaptación y cambio. No todas las personas comparten los mismos valores o aceptan las mismas normas, y eso genera comportamientos que se apartan de lo considerado normal. Pero hablar de desviación no significa necesariamente hablar de algo malo. Hay quienes se desvían para mejorar la sociedad. Los grandes innovadores, los movimientos sociales o quienes desafían injusticias. Por eso, la desviación no siempre implica delito. La sociología distingue entre ambos conceptos. El delito es la infracción de la ley, mientras que la desviación incluye cualquier conducta que se aleje de las normas, aunque no sea ilegal. La criminología se centra en los delitos y en cómo prevenirlos, mientras que la sociología de la desviación estudia el contexto social que lleva a etiquetar ciertas conductas como desviadas. No se trata solo de lo que las personas hacen, sino de quién decide qué comportamientos se consideran desviados y por qué. A lo largo del tiempo, distintos enfoques teóricos han tratado de explicar este fenómeno. La escuela clásica de criminología, iniciada por Cesare Beccaria en el siglo XVIII, defendía que el delito era una decisión racional. Según este enfoque, las personas delinquen cuando creen que los beneficios superan los riesgos. Por eso, la clave estaría en un sistema de castigos justos y proporcionales, capaces de disuadir. No obstante, esta teoría se ha criticado por suponer que todos actuamos libremente, sin tener en cuenta las condiciones sociales que limitan esas decisiones. Más adelante surgió la criminología positivista, que intentó explicar el delito desde la biología y la psicología. Autores como Lombroso o Sheldon buscaron rasgos físicos o genéticos asociados a la delincuencia. Hoy sabemos que estas ideas estaban equivocadas. No existen características biológicas que determinen quién será delincuente. Aunque los factores genéticos o temperamentales pueden influir, las causas sociales siguen siendo decisivas. Desde la sociología, las explicaciones se amplían y se centran en la estructura social. El funcionalismo, por ejemplo, considera que la desviación cumple una función. Durkheim fue el primero en señalar que toda sociedad necesita cierta dosis de desviación. Permite reforzar valores, marcar los límites de lo permitido y, a veces, impulsar el cambio. Más tarde, Robert Merton explicó la desviación como una respuesta a la tensión entre los objetivos culturales, como el éxito o la prosperidad, y los medios legítimos para alcanzarlos. Cuando las personas no tienen las mismas oportunidades, aparecen distintas reacciones. Algunos se conforman. Otros innovan buscando caminos ilegales. Algunos se aferran a las reglas sin sentido. Eso sería el ritualismo. Otros se aíslan o se retiran. Y unos pocos se rebelan buscando un sistema nuevo. A partir de Merton, surgieron teorías sobre las subculturas juveniles.
Albert Cohen explicó cómo los jóvenes de clases desfavorecidas, frustrados por no alcanzar el estatus que la sociedad valora, crean subculturas con sus propias normas, donde la rebeldía y el desafío se convierten en una forma de obtener reconocimiento. Cloward y Olin añadieron que no basta con carecer de oportunidades legítimas. También influyen las oportunidades ilegítimas disponibles, como la delincuencia organizada o el tráfico de drogas. Y Sutherland, por su parte, destacó que la conducta delictiva se aprende. Según su teoría de la asociación diferencial, las personas se vuelven delincuentes al relacionarse con quienes les enseñan esas conductas. Aunque el funcionalismo fue muy influyente, recibió críticas. Presupone que todos comparten los mismos valores, ignora la desviación en clases altas y tiende a ver la desviación solo como una disfunción, sin valorar su papel en el cambio social. Otro gran enfoque es el interaccionismo simbólico, que introduce la teoría del etiquetaje. Su idea principal es que la desviación no existe por sí misma, sino que surge cuando la sociedad etiqueta a alguien como desviado. Howard Becker afirmaba que desviado es quien recibe esa etiqueta. Factores como la clase, el origen étnico o la apariencia influyen en quién es señalado. Edwin Lemert distinguió entre desviación primaria, pequeñas transgresiones que no alteran la identidad, y desviación secundaria, cuando el individuo interioriza la etiqueta y se comporta de acuerdo con ella. Erving Goffman profundizó en este proceso con el concepto de estigma, que marca a las personas como diferentes y las empuja hacia la exclusión. Una vez estigmatizadas, muchas terminan confirmando la etiqueta, iniciando lo que él llama una carrera desviada. Estas teorías tuvieron un enorme impacto porque mostraron cómo el poder define lo que es normal o anormal y cómo las etiquetas pueden transformar vidas. Sin embargo, también se las criticó por relativizar demasiado el concepto de desviación y por no explicar suficientemente por qué se cometen ciertos delitos graves. A continuación, encontramos las teorías del conflicto y la nueva criminología, que aplican las ideas marxistas al estudio del delito. Sostienen que las leyes no son neutrales. Protegen los intereses de las clases dominantes. Los poderosos también delinquen, pero suelen evitar las consecuencias gracias a sus recursos. En cambio, las clases trabajadoras y los grupos marginados son los más vigilados, castigados y etiquetados como desviados. En los años 80, surgió el realismo de la izquierda, que retoma estos planteamientos pero añade una visión más práctica. Se centra en las víctimas, que en su mayoría pertenecen a clases populares, y propone políticas de justicia social, mejor integración y una actuación policial más cercana a la comunidad. Su modelo, conocido como el cuadrado del delito, analiza las relaciones entre el Estado, los delincuentes, las víctimas y los mecanismos de control informal, como la familia o el vecindario. Por último, las teorías del control y el realismo de la derecha parten de una visión opuesta. Consideran que cualquier persona puede delinquir si las circunstancias lo permiten, y que la clave está en mantener fuertes controles sociales. Travis Hirschi propuso la teoría del arraigo social, según la cual la conformidad depende de los vínculos afectivos, las oportunidades legítimas, la implicación en actividades convencionales y la interiorización de valores. Cuanto más débiles sean estos lazos, mayor será el riesgo de desviación. De aquí se deriva una visión muy influyente en las políticas de seguridad, basada en la disuasión, la vigilancia y la tolerancia cero. La famosa teoría de las ventanas rotas parte de la idea de que los signos de desorden, como una ventana rota o un acto vandálico, si no se corrigen, fomentan delitos mayores. Por eso se defiende intervenir, incluso ante las infracciones más pequeñas. Estas medidas aplicadas especialmente en Estados Unidos durante los años 90 redujeron ciertos delitos, pero también generaron críticas. Se las acusa de centrarse en los síntomas y no en las causas sociales
de otorgar excesiva discrecionalidad a la policía y de desplazar la delincuencia hacia barrios más pobres. En definitiva, crean una sociedad acorazada, más vigilada pero no necesariamente más justa. En conclusión, la desviación social no es solo un fenómeno individual, es el reflejo de las tensiones, desigualdades y dinámicas de poder dentro de la sociedad. Comprender sus causas y consecuencias nos ayuda a Miel a entender mejor cómo funcionan las normas, cómo se construye lo normal y hasta qué punto la desviación puede ser una fuerza de cambio social.